Tenemos aquí el pronombre relativo qui, quae, quod. En latín se usa principalmente el pronombre relativo qui, quae, quod, cuya declinación recuerda bastante a la de los pronombres que ya conocemos, los pronombres demostrativos, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos aquí singular, tenemos plural, por supuesto tenemos nominativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, y ya está, ¿no? Entonces, y luego masculino, femenino, neutro, masculino, femenino, neutro, y ya está. Pues esto, básicamente, lo que tendríamos que hacer es estudiarnos esto. Luego, vemos que se parece mucho a lo que ya conocemos, pero no es igual, no termina de ser igual, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos aquí, por ejemplo, qui, quae, quod, por supuesto, el neutro igual, quod, quod, quae, quae, pero luego este quae, quae es lo mismo que quae, quae, y lo mismo que quae, que quae y quae, ¿vale? Luego, qui es igual que qui, ¿vale? Luego, esto que parece quorum, 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 esto parece de los adjetivos de la primera clase, pero quibus, esto es de la tercera declinación. Y luego, lo más importante de todo, luego también, por ejemplo, esto todavía no es lo más importante, pero quem es de la tercera, quam es de la primera, ¿vale? Entonces vemos que hay una mezcla de paradigmas, ¿no? De tablas, básicamente, podríamos decir. Lo más importante de todo, que esto es diferente a las tablas normales, pero que ya conocemos de los pronombres demostrativos, etcétera, ¿no? Que es esto, ¿no? El genitivo singular igual para los tres géneros, con esta terminación en ius, y el dativo singular, lo mismo, ¿no? Con la terminación i. Y además vemos que precisamente estas formas no son con q, sino que son con c. Bueno, entonces, cuyus, 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 de donde viene el español cuyo, y cui, 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 de donde no viene el español nada, ¿vale? Curiosamente sí viene el italiano, ¿no? Pero en español, que yo sepa, no viene nada de aquí. Bien, entonces, nada, como ya esto ya lo he explicado, así que nada, en español el pronombre relativo más frecuente es que, ¿vale? Que procede del pronombre relativo principal, ¿vale? De qui, quae, quod, ¿vale? Vemos que en español que es que y no cambia, ¿vale? Que vale para singular, para plural, para masculino, para femenino, para personas, para cosas, para todo, ¿no? Luego también, por supuesto, tenemos quién exclusivamente para personas, luego tenemos el cual, la cual, los cuales, tenemos cuyo, etcétera, pero bueno, básicamente que, ¿vale? Que es lo que vamos a usar casi siempre. Ya luego es cuestión de que sepamos también sintaxis española, ¿vale? Entonces no... Vale. Sintaxis de las oraciones de relativo. Hemos visto lo fácil, ¿vale? Lo que es simplemente memorizar el pronombre. Ahora vamos con la sintaxis, que es lo más complicado. Tampoco creo que mucho, ¿eh? Las oraciones de relativo son oraciones subordinadas adjetivas que dan información sobre un sustantivo o pronombre de la misma forma que lo haría un adjetivo. El pronombre relativo introduce oraciones subordinadas adjetivas, también llamadas de relativo, cuya función esencial es la de explicar una palabra de la oración principal que recibe el nombre de antecedente. Entonces, palabra importante, antecedente, es decir, la palabra de la oración principal sobre la que añadimos información con la oración de relativo. Entonces, por ejemplo, en las rosas que vi son hermosas, pues el antecedente de esta oración, ¿cuál es? Rosas. Las rosas que vi rosas, ¿vale? Entonces, esta oración de relativo, su antecedente es rosas. Así de fácil. ¿No? Antecedente, palabra clave, que además esto me consta que se pregunta mucho en los exámenes, ¿vale? Di cuál es el antecedente de la oración de relativo, no sé qué. O sea, del texto que está traduciendo, especifica explícitamente cuál es el antecedente de esa oración de relativo concreta. Entonces, si no sabemos qué es el antecedente, no podemos decir cuál es el antecedente. Entonces, antecedente, palabra clave. Los pronombres de relativo concuerdan con su antecedente en género y número, ojo, aunque no necesariamente en caso. Entonces, ¿por qué insisto aquí? Porque siempre los adjetivos decimos, concuerdan género, número, caso, género, número, caso. Pues aquí no, ¿vale? Entonces, género y número, sí, siempre, obligatorio. Ahora, no necesariamente en caso. Vamos a ver por qué. Ya que al ser palabras de oraciones distintas, su función sintáctica puede ser diferente y corresponderles, por tanto, distinto caso. ¿Qué significa esto? Vamos a entenderlo fácil con ejemplos, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, frases muy tontas, pero para que entendamos, ¿no? Rosae quas vidi pulcrae sunt. Las rosas que vi son hermosas. Vale, entonces, tenemos aquí rosae pulcrae sunt. Entonces, rosae, sujeto, ¿no? Pero luego, quas vidi.
vi las rosas. Entonces, vemos que esto es el sujeto de esto. Pero esto, aunque se refiere a rosas, pero dentro de su oración, no es el sujeto. El sujeto es yo vi. Yo vi was, vi las rosas, ¿no? Entonces, objeto directo. Entonces está en acusativo. ¿Vale? Entonces, sujeto de este verbo, objeto directo de este verbo. Entonces, vemos que aquí, nominativo, acusativo. Entonces, no tienen el mismo caso. Tienen obligatoriamente el mismo género y número. Entonces, plural femenino. ¿Vale? Luego, un ejemplo de lo contrario. Rosae qua espinas habent periculosae sunt. Las rosas que tienen espinas son peligrosas. Entonces aquí, rosae sunt periculosa. Entonces otra vez, sujeto. Y luego, quae habent spinas. Es decir, que tienen espinas. Las rosas tienen espinas. Entonces, quae es el sujeto también de este verbo, pero también es sujeto. Entonces, esto es sujeto de esto es sujeto de esto. ¿Vale? Entonces, se entiende. Entonces, como esto es el sujeto de esto, va en nominativo. ¿Vale? Entonces, género y número obligatorio, caso, algunas veces sí, otras veces no. ¿Vale? Vemos que en español siempre es qué. Pues así de fácil es el español. Luego, traducción de las oraciones de relativo. Aunque en latín las oraciones de relativo suelen ir siempre entre comas, pero eso es una cuestión convencional, vamos a decir, ¿vale? Al traducirlas al español habrá que averiguar si se trata de oraciones explicativas o especificativas. Ahora, esto probablemente no tanto en clase de lengua española, pero sí seguro en clase de inglés os han dado mucho la murga con esta distinción, ¿no? Entre las explicativas y las especificativas, que si van con comas, que si van sin comas, etcétera, ¿vale? Pues, aunque esto no lo hayamos estudiado propiamente en español, pero nosotros cuando traduzcamos tendremos que poner comas o no, ¿vale? Como digo, normalmente en latín las oraciones de relativo, por convención, siempre se ponen entre comas, pero luego en español habrá comas o no habrá comas, ¿vale? Entonces, en las explicativas se dan 3 pequeñas curvas de entonación y en español van entre comas. Las especificativas, en cambio, son aquellas que tienen una sola curva de entonación y que en español, por tanto, no va entre comas. Las comas van marcando la entonación, ¿no? Entonces, voy a leerlo primero en español, ¿vale? Para que veamos la curva de entonación y cómo se refleja eso en las comas, ¿no? Y luego quiero que también reflexionemos sobre cuál es la diferencia, porque vemos que esencialmente la frase es la misma. Cambia las comas, cambian las pausas y cambia el significado, ¿no? Entonces, los agricultores que estaban en el campo huyeron a la ciudad. Y luego, los agricultores que estaban en el campo huyeron a la ciudad. Bueno, entonces, yo sé que vosotros sois nativos hispanohablantes y que veis que hay una diferencia. Os invito a que pauséis el vídeo y reflexionéis en cuál es esa diferencia sin seguir leyendo, y si sois muy vagos, pues os la digo yo, ¿no? De todas formas. Entonces, vemos aquí, ¿no? Agricolae qui in agro erant in urbem fugerunt. En esta oración se da a entender que todos los agricultores estaban en el campo y que fueron todos los que huyeron. No había más agricultores que los que estaban en el campo. Luego, estas oraciones equivalen, para que nos entendamos, ¿vale? Equivalen a si esto fuera entre paréntesis, ¿vale? Es decir, agricolae in urbem fugerunt. Los agricultores que estaban en el campo huyeron. Agricolae qui in agro erant in urbem fugerunt, ¿no? Entonces, los agricultores que estaban en el campo huyeron a la ciudad. Todo del tirón, ¿no? En cambio, en esta solo huyeron los agricultores que estaban en el campo. Según la puntuación, cualquier otro agricultor que no estuviera en el campo no huyó. ¿Vale? Entonces, ahora otra vez os invito a que pauséis y reflexionéis con esta nueva información, ¿vale? Y que veáis cuál es la diferencia. Las oraciones adjetivas o de relativo llevan su verbo normalmente en indicativo, lo normal es que vayan en indicativo, y entonces solo tienen valor explicativo, es decir, bueno, explicativo usado en general, ¿vale? Es decir, que solo sirven para añadir información. Si van en subjuntivo, es decir, si el verbo de la oración subordinada va en subjuntivo, además del valor explicativo, suelen tener añadido, bueno, lo meto yo, ¿no? Suelen tener añadido un valor circunstancial, normalmente de finalidad, que hay que deducir por el contexto, ¿vale?
Entonces, pues bueno. Eso no es tan frecuente, lo normal es que vaya en indicativo y ya. Luego, el falso relativo o relativo de unión. Esto lo he visto, bueno, estos son los nombres que yo aprendí, ¿vale? Y que yo uso. Luego esto he visto que se dan muchos otros nombres, pero al final es todo lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿por qué falso relativo? Porque realmente no es un relativo, no hace la función de relativo, de introducir una oración de relativo, por eso falso, ¿vale? Con frecuencia el pronombre relativo aparece en construcciones independientes sin introducir una oración subordinada de relativo. Esto ocurre cuando el pronombre relativo aparece justo detrás de punto, punto y coma o dos puntos, lo que llamamos puntuación fuerte, ¿no? O bueno, también podría ser signo de interrogación, signo de exclamación, en fin, todo lo que no sea coma, básicamente, ¿vale? Está utilizado en sustitución de un pronombre demostrativo para relacionar mejor semánticamente la actual oración con la anterior. Esto, bueno. En la traducción se traduce por un demostrativo, ¿no? Entonces, quo cognito, no decimos lo cual conocido, porque lo cual, ¿qué es lo cual? Bueno, ¿no? Entonces, conocido esto. Quibus rebus cognitis, conocidas estas cosas, no conocidas las cuales cosas, ¿vale? Entonces, bien. Y ya por último, muy rápido, quisquae quid como pronombre interrogativo. Vemos que esto realmente no tiene que ver ya con las oraciones de relativo, pero bueno, ya lo metemos aquí, ¿no? El pronombre interrogativo, es decir, qué o quién, es igual en su declinación que el pronombre relativo, aunque tiene la forma quis, normalmente utilizado para personas, para el nominativo singular masculino, y quid, generalmente empleado para cosas, para el nominativo y acusativo singular neutro, ¿vale? Pero todo lo demás, todo lo que no sea nominativo singular masculino y nominativo singular neutro, todo lo demás es igual que la tabla que habíamos visto arriba, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quis homo te amat, ¿qué hombre te ama? Quis pugnat, ¿quién lucha? Quid agis, ¿qué haces?